Estamos con José Carlos Escudero para poder reflexionar 40 años de aquella declaración de Alma-Ata de la Organización Mundial de la Salud en 1978. Yo conozco un poco lo que pasó con Alma-Ata porque yo trabajé un año en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra y la gente con que yo trabajaba estaba muy impactada con lo que fue Alma-Ata. Digo, yo estuve un año solamente porque descubrí que el destino de mi vida no era ser funcionario internacional, así que me dediqué a la política, básicamente. Política con diferentes aditamientos, política universitaria, política general. Bueno, pero en el ambiente de Ginebra, o OMS, estaba el recuerdo de lo que fue Alma-Ata y yo reflexionaba cómo se generó Alma-Ata. El individuo que era secretario de la Organización Mundial de la Salud había sido un miembro de la resistencia de Dinamarca, él era dinamarqués, contra los nazis. Así que era un tipo que tenía las cosas claras político-ideológicamente y además se jugaba. Y él y un grupo de gente europeos empezó a trabajar con hindúes en la lucha contra la tuberculosis en zonas muy pobres de la India. Y descubrieron que, dando algún entrenamiento a la gente de la zona, se podía hacer cosas tales como identificación de Mycobacterium. Con lo cual, lo que era aparentemente algo que sapiencia de los médicos, podía derramarse ese conocimiento, ser enriquecido por la gente de la zona y combatir la tuberculosis. Así que lo que yo pienso, y lo charlé con alguna poca gente, es que Halfdan Mahler tenía clarito que hay que universalizar la salud con la participación activa de la población para tener mejor salud. Entonces larga Alma-Ata. Alma-Ata también fue una truchada de los países que se quisieron sumar. Por ejemplo, los milicos argentinos mandaron a su ministro de Salud, que era un almirante, Alma-Ata, que es como si dijera que un sanitarista tiene que manejar un portaaviones. Pero bueno, fue ahí el ministro de Salud y firmó Alma-Ata, que estaba contra totalmente las políticas teóricas y la práctica de los milicos en Argentina. Pero se firma, se generaliza en un mundo que era muy distinto al que vino después, porque las agencias de Naciones Unidas eran intermediarios entre el mundo capitalista y el mundo comunista. Eso le daba un valor autónomo importante y eso salvaguardaban un poco o bastante la situación del mundo. Cuando desaparece el mundo comunista, el capitalismo ve que no tiene rivales y entonces, hegemonizado por Estados Unidos, se manda las barbaridades. Por ejemplo, fíjense lo que pasó a partir del 2003. Estados Unidos, Gran Bretaña, pensar que Bush fuera un tipo que no era un cretino, era claro que un presidente republicano norteamericano era un cretino, pero Gran Bretaña se suma a la invasión a Irak con un primer ministro laborista, que se supone que el laborismo británico tenía una tradición de izquierda, y entonces ingleses, norteamericanos y españoles, alguien se olvida del papel del Partido Popular que estaba en el gobierno de España, con Aznar, que fue el papá político de Rajoy de ahora, y con la mentira de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, invaden Irak y provocan 1 millón de muertos, cosa que nadie sabe. Para el cálculo de 1 millón de muertos yo me baso en varias estimaciones que hizo The Lancet, que es una revista británica de alto nivel, que no es una revista de izquierda, y llegan a la conclusión de que en Irak murió 1 millón de personas. Ante el silencio de los medios de masa, ante la complicidad de los medios, pensar que se le puede hacer esa barbaridad a un país que Irak. Irak tenía muchos problemas, Saddam Hussein no era un santo, era un déspota, pero Irak tenía un sistema de atención médica buenísimo, que me recuerda que cuando los países europeos de la OTAN bombardean Libia, la pregunta que yo suelo hacer, adivina cuál era la fuerza aérea que tiró más bombas sobre Libia para hacerlo pelota a Gaddafi. La fuerza aérea francesa. ¿Qué cuerno tiene la fuerza aérea francesa o Francia que ver con tomar partido por los anti-Gaddafi?
Así que este tipo de barbaridades que sucedieron, donde Occidente hace pelota al mundo musulmán, me hace entender por qué muchos musulmanes están un poco indignados por eso y por ahí se mandan a acciones desesperadas de terrorismo, los famosos lobos solitarios. Occidente cristiano o excristiano, capitalista, está haciendo pelota al mundo musulmán. Entonces volvemos a Alma-Ata. Alma-Ata era porque había comunistas y capitalistas, después viene la hegemonía norteamericana y fíjense lo que está resultando de eso. Por suerte, una cosa que a mí me pone muy contento, que China en muy pocos años, desde el punto de vista histórico, está asociándose a una contrahegemonía al mundo norteamericano, británico, en casos extremos anglosajón, de capitalismo salvaje. Así que por suerte el mundo ahora está creando una oposición a través de la fuerza de la economía, de la creatividad, del que compran deuda norteamericana, de que ahora están empezando a debilitar el dólar. Por suerte una fuerza contrahegemónica con Estados Unidos que a mí me da bastantes esperanzas, porque realmente, si querés que te diga una cosa que parece medio paranoica o loca o un chiste de mal humor, yo pienso que Trump nos está haciendo un favor, porque es brutísimo. Entonces Trump está destruyendo la política de alianzas que había formado Estados Unidos con otros países, así que yo diría Trump debe ser un oculto actor de la historia de nuestro lado. Y la pregunta máxima o el chiste máximo para mí es, Trump es lo que se llama un topo, lo que lo dicen en inglés un mole, un topo. Mi sospecha es que a Trump lo coloca China hace 40 años. China le financia a Trump el imperio comercial, los hoteles, la casa Mar-a-Lago que tiene, lo que sea, y lo tiene ahí en silencio. Trump acumula poder, ahora es presidente, los chinos lo activan y hace cosas que afortunadamente están haciendo pelota a la hegemonía norteamericana. Vuelvo al Alma-Ata. Alma-Ata fue una cosa brillantísima en términos sanitarios, gracias a que en ese momento había un empate que con la desaparición del mundo comunista se volvió hegemonía criminal neoliberal y ahora por suerte estamos volviendo de nuevo a una situación de empate. Lo que demostró Organización Mundial de la Salud, que ahora es debilísima, ahora depende de Bill Gates, Melinda Gates, de la caridad, algo así como la sociedad de beneficencia. Entonces, con Alma-Ata se arma eso y se descubre que la salud, si vos tenés poder, tenés participación popular, aunque no tengas guita, podés tener buena salud, cosa que demuestra Cuba todos los días. Así que volvamos a esos ejemplos históricos y pensemos que hay que discutir poder, acumulación y diferenciar contradicciones principales de contradicciones secundarias. El enemigo es el capitalismo financiero concentrado, volcado a la salud. De ahí para otro lado podemos conversar con gente, aunque alguna de esa gente no sea simpática. Construyamos legitimidad. Cuba tuvo que tragarse el sapo de aceptar la enmienda Plato, cosas así. Sabía que perdía libertad, pero como solución de compromiso de corto plazo hizo bien en tragarse ese pequeño sapo en función de una estrategia de más largo plazo. José Carlos Escudero, a 40 años de la declaración de la Organización Mundial de la Salud en Alma-Ata, Kazajistán, y el análisis del contexto argentino. ¿Qué verías vos qué ha aportado el campo de la salud argentina, ¿no? Porque tenemos grandes sanitaristas que claramente, podemos pensar, ¿no?, que han hecho un aporte a toda esta estrategia, ¿no?, que fue en su momento fue una estrategia, no fue un fin, fue un medio.
Primero, si vos tenés que tener políticas de Estado, tenés que no desfinanciar el Estado. El que está haciendo Macri está bajando los impuestos que pagan los ricos. Macri está rápidamente volviendo al sistema impositivo más regresivo. Que yo le diga a Macri que está haciendo eso es una obviedad, y Macri o los intelectuales que rodean a Macri lo saben perfectamente. Lo hacen porque su objetivo es otro, es que el capitalismo financiero al cual ellos participan, como nunca tanto en la historia argentina, gana guita haciendo otra cosa. Así que decir, un sistema impositivo progresivo, por supuesto, lo contrario de lo que hace Macri, lo contrario de lo que hace Trump, lo contrario de lo que hace Macron en Francia, y ahora por suerte hay una huelga general grosa en Francia para resistir, y vos tenés que plantear, tiene que haber transversalidad en la oferta de salud, el Estado tiene que ser fuerte, tiene que hacer que los medicamentos que se vendan sean los que sirven, que son pocos y cuestan poco, y nuestra parafernalia siniestra. Así que no se trata de discutir entre intelectuales, se trata de convencer a gente como Macri que no sea neoliberal, que no sea un hijo de papá rico y arrogante. No hay forma de contraponer esto en una discusión. Se trata de cambiar la correlación objetiva de fuerzas para que Macri haga el menor daño posible. Yo pienso que en todos los contextos la acumulación de poder, por lo que podemos llamar el campo popular, es algo que tiene que quitarle poder a los ricos, que no van a entregar poder sin luchar, y a veces muy mal. Ramón Carrillo y Floreal Ferrara. El establishment intelectual del mundo, que suele ser hecho por gente que escribe en inglés, sabe poquísimo de Carrillo, porque si vos haces historia de la salud pública en serio, tenés que colocar a Perón Carrillo al mismo nivel que Attlee Bevan, Partido Laborista en 1945, National Health Service, darle el mismo peso. Lo que hizo Perón al elegir a Carrillo y al darle la plata que le dio, Carrillo era un tipo brillante, un tipo con una conciencia social fenomenal, lo que hizo fue meter la obviedad de la oferta de salud estatal gratuita, fabricar medicamentos por el Estado, dar mucha capacitación, cuidar el territorio, combatir el paludismo con más eficacia que Estados Unidos en ese momento. Así que eran obviedades, pero de quien tenía el poder. La estrategia la manejó Perón. Perón creó milagrosamente un frente político que enfrentó en no más de un par de años y derrotó a la alianza del Partido Radical, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Demócrata Progresista, Partido Conservador. Todos ellos fueron derrotados por Perón, una cosa milagrosa por un genio de la política. A partir de entonces, del bombardeo de Plaza de Mayo, de empezar a desarmar el Estado argentino, la primera misión de Organización Panamericana de la Salud, que viene a la Argentina después del golpe del 55, aconsejó descentralizar la salud argentina. Si vos sos capitalista, tenés que hacer que el enemigo se debilite, fragmentarlo. Ese es el ABC capitalista. Lo primero que aconsejan es fragmentar la salud argentina. Y desde entonces las cosas fueron cada vez peor, así que la existencia de gente con una genialidad como Floreal Ferrara no era otra cosa que la persona que decía a los gritos y bien la obviedad que hay que decir, porque en el fondo estamos jugando al poder. No queremos tener ni mártires ni predicadores en el desierto, ni brillantes opositores, ni narcisistas de la crítica al capitalismo siniestro. Tenemos que tener el poder. Ese es el problema. José Carlos Escudero, a 40 años de la declaración de la Organización Mundial de la Salud en Alma-Ata, Kazajistán, y el análisis del contexto argentino. Y la experiencia de Alvarado, digamos que él trabajó en algún momento, ¿cómo lo ves? Bueno, Carlos Alberto Alvarado era un tipo de la buena oligarquía jujeña
que por suerte tomó lugar por el pueblo, cosa que la oligarquía jujeña y el medio pelo jujeño y el racismo de los jujeños blancos, lamentablemente hace que eso no sea frecuente. Carlos Alberto Alvarado había trabajado con Carrillo haciendo formas originales de combatir la cadena de transmisión del paludismo. Entonces Carrillo, que era un tipo inteligentísimo, le dio toda la manija a Alvarado. Viene la Revolución Libertadora y Alvarado se va a Organización Mundial de la Salud a mundializar lo que él había aprendido de la mano de Carrillo en Argentina. ¿Vos te das cuenta? Así que la sapiencia de Alvarado fue aprovechada por gente que no era su Argentina natal, de la cual él era un exiliado. ¿Vos te das cuenta de la ironía? Wow. Sí, o sea que él transpone una experiencia que digamos que después se utiliza. Se utilizó masivamente en todo el mundo. Sí. Así que este aquí que yo vuelvo a la pregunta básica. ¿Cómo hacemos para acumular poder en salud cuando el capitalismo desde 1993, invertir en salud, el capitalismo pone en letras que hay un matrimonio, que el Banco Mundial postula, entre que el capitalismo gane guita y que la salud sea buena? Eso es incompatible, cada vez es más incompatible porque el curro en medicamentos, el curro en tecnología, el dinero de guita que ganan los bancos administrando seguros de salud cada vez es más fuerte. Vos viste ayer cómo, si vos sos un CEO en Wall Street, ganás más guita siendo CEO de salud que siendo CEO de cualquier otra cosa. Es decir, se le paga bien a la gente que exprime la sociedad para salud capitalista. Así que alargan eso, que fue una truchada total, donde lo único que hay que hacer es oponerse, haciendo una acumulación de política diferente. Y en Argentina, cuando yo postulo que hay un capitalismo productivo y un capitalismo financiero, yo digo que del capitalismo productivo hay cosas que podemos aprovechar, porque estoy pensando en las pymes. Las pymes básicamente son bolicheros y afortunadamente eso sucede. Son mano de obra intensivos, emplean gente y no tienen, por suerte, peso político para llevar guita a un paraíso fiscal. Entonces, en la correlación de poder, ese es un aliado cuando yo digo esto me corren por izquierda, porque no está en los clásicos del marxismo. ¿Te das cuenta? No es un libro canónico del marxismo, donde está todo solucionado de acuerdo a ese canon. Tenemos que tener cintura. Yo, cuando tengo una persona de cierta ideología enfrente, digo, mira, hay que tener cintura política. Cuando Mao quería ganar la guerra civil china y un general del ejército del Kuomintang, que eran los aliados de Estados Unidos y de los terratenientes, se le quería rendir con armas, bagajes y banda de música. Como decía, buenísimo, ríndanse, a vos general te compro una casa junto al campo o junto al mar, vos tranqui, no te hagas problema, dame los soldados, dame las armas. Y Mao termina ganando la guerra civil china con equipamiento norteamericano que los yanquis le habían vendido o regalado a la derecha china. Por ejemplo, la Unión Soviética no movió 1 milímetro para que Mao ganara la guerra, porque tenía otra interna de otro tipo. Así, cierto tipo de cintura política. Lo que vos oíste decir hoy, los cubanos se aguantan la enmienda Platt porque era parte de un paquete que estratégicamente veían como útil para Cuba. Se tragaron el sapo, hay que convencer que el sapo vale la pena. Y de las anécdotas que yo suelo contar demasiado, es que cuando Lenin tiene que parar la Primera Guerra Mundial, firma un convenio con Alemania y Austria-Hungría, Trotsky se oponía, y Lenin toma buen cuidado a que vaya Trotsky a poner el gancho en el tratado. Lenin tenía un tipo de visión estratégica y una cintura que Trotsky en ese momento tenía mucho más fundamentalismo, porque si vos tenés el poder, hay que conservar el poder y eso hace que hay que tener mucha cintura.